Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al jueves 31 de julio del 2025. Nos acompañan en la sala hermanitos de la comunidad y nos va a acompañar Ancita, que vive fuera de la ciudad y nos va a ayudar a coordinar hoy la liturgia de la palabra. Sean todos bienvenidos, todos los que están en la sala, los que nos acogen en sus hogares, en sus casas, en sus grupos y comunidades. Dios les bendiga por abrirnos la puerta. Muchísimas gracias por compartir el video. Gracias por el like que nos regalan. Gracias por apoyarnos también. Que Dios les bendiga grande y abundantemente. Bueno, no siendo más, vamos a pedirle a Papá Dios que nos dé la sabiduría para poder entender su palabra, poder comprenderla y también poderla llevar a la práctica. Ancita, muy buenos días. La invito para que comencemos con oración. Muy buenos días, sí. Comenzamos, Señor, dándote gracias, dialogando contigo, dándote gracias por este maravilloso día. Así como hemos dispuesto nuestro tiempo, nuestro espacio, dispongamos también nuestro corazón y todo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, te damos gracias, Padre, por el don de la vida. Te damos gracias porque nos has elegido y aquí nos tienes. Te damos gracias porque suscitas en nuestro corazón ese anhelo de reunirnos como familia, fuentes de misericordia. Aquí, en torno tuyo, a escuchar tu palabra, alimentar el alma con ese anhelo de crecer, con ese anhelo de tu voluntad en nosotros. Padrecito lindo, con esos oídos de discípulo que nos has dado, esa mente abierta, ese corazón dispuesto y esos pies de misionero, te escuchamos. Del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés hizo todo ajustándose a lo que el Señor le había mandado. El día 1 del mes primero del segundo año fue erigida la morada. Moisés erigió la morada, colocó las bases, puso los tablones con sus travesaños y plantó las columnas. Montó la tienda sobre la morada y puso la cubierta sobre la tienda, como el Señor se lo había mandado a Moisés. Luego colocó el testimonio en el arca, sujetó las varales del arca y puso el propiciatorio encima del arca. Después trasladó el arca de la morada, puso el velo de separación para cubrir el arca del testimonio, como el Señor había mandado a Moisés. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro, porque la nube morada sobre ella y la gloria del Señor llenaba la morada. Cuando la nube se alzaba de la morada, los hijos de Israel levantaban el campamento en todas las etapas, pero cuando la nube no se alzaba, ellos esperaban hasta que se alzase. De día la nube del Señor se posaba sobre la morada y de noche el fuego en todas sus etapas, a la vista de toda la casa de Israel. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo.
Dichosos los que viven en tu casa, abandónate siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Amén. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, se arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Ellos le responden, sí. Él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Démonos unos momentos ahí en intimidad con el Señor, en la intimidad del corazón, de la mente. Conectemos esa mente con ese corazón y los labios para poder compartir. Espíritu Santo, que hacéis elocuente en la lengua de los niños, instruir también la nuestra. Aviva en nosotros ese fuego de proclamar la palabra. Permítenos en este momento compartir con los hermanitos, con cada uno de nosotros, aquello que pusiste en nuestro corazón de manera especial. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere compartir lo que el Señor le ha puesto de manera especial hoy? Yo, Nancita, buenos días hermanitos, Dios les bendiga. Muy buenos días. Me salgo por acá que está el televisor a todo volumen, qué pena. Bueno, en esta semana el Señor nos ha hablado, nos ha pedido que tengamos esa relación constante con Él, que vivamos en oración, en esa tienda del encuentro. Yo pienso que la tienda del encuentro de Moisés es ese rincón, es la iglesia, es el grupo de oración, es mi casa donde yo tengo ese espacio donde yo me llego y entro a la habitación, como dice la palabra, y oro. Pero creo que uno ora en todo momento. Yo digo, en cada instante de nuestra vida, teniendo una prioridad. Yo pienso que la prioridad, y cuando nosotros lo tenemos a Él en primer lugar, nosotros en cualquier momento, para todo es una alabanza, es una oración. Y pienso yo aquí que Moisés, que estaba ahí en esa relación íntima con el Señor, que es lo que cada uno de nosotros, lo que yo tengo que vivir esa experiencia, porque esa experiencia era al Señor, es creerle al Señor. Esa relación que yo tengo con Él hace posible todo lo demás. O sea,
no, cuando yo no solamente oro, sino que en realidad tengo ese encuentro personal con Él. Decimos nosotros cuando estuvimos en el retiro hace tantos años, tuve ese encuentro personal con el Señor, pero es que ese encuentro personal, sí, ahí lo conocí, y como dice también la palabra, o sea, cuando yo lo conozco, lo amo, lo sigo y le sirvo, y entonces ahí en ese momento digo yo, no es solamente ese encuentro ahí, sino ese encuentro es diario, constantemente. Sentir su presencia, sentir que Él está ahí, y que nosotros podamos escuchar lo que Él también quiere, el propósito que Él quiere para nosotros. Yo pienso, y cuando nosotros queremos que lo que Él quiere se cumpla en nosotros, a veces de pronto nosotros decimos que sean cosas muy, pero muy buenas, otras no tan buenas, pero en todo momento Él está ahí, siempre protegiéndonos, siempre está ahí. Y cuando aquí dice, por favor me colocan el Evangelio, es tan amable, Nancita, en el Evangelio, por favor. A ver, en el Evangelio, que dice que el reino de los cielos, y en esta semana nos está hablando del reino de los cielos, la perla preciosa que se encuentra, y aquí yo siento que Él nos habla, sí, el reino de los cielos está ahí, pero nos habla como de los finales del tiempo, ¿no? Cuando no solamente que está el trigo, la cizaña, sino que esa red con peces, los que son pescadores saben que sacan los pescados grandes y los pequeños vuelven y los regresan, pero aquí sabemos que es el fin del tiempo donde ya el Señor viene para reunir, para seleccionar, ¿no? Y aquí dice que los buenos y los malos, pero es que la verdad es que nadie somos buenos, aquí todos somos, o sea, el único bueno es Él. Pero si nos esforzamos y los que queremos vivir en ese reino, conservar ese reino y vivir esa vida eterna, pues luchamos y trabajamos y hacemos lo posible para poder llegar hasta el final, porque no es fácil. Pero con Él, las fuerzas nos las da Él, ese reino del Señor, lo que sucederá en los finales de los tiempos, y que nosotros procuremos vivir esa relación con Él, vivir de acuerdo a lo que Él quiere para que nosotros podamos estar firmes, esa perseverancia, esa pertenencia, no solamente en la iglesia, en el grupo de oración, en la familia, sino yo creo que esa perseverancia con Él, estar aquí, ahí, al lado de Él, para poder llegar a la meta, como lo dice San Pablo. Entonces, que hoy vivamos esa relación con Él, hoy y siempre, y que cada uno de nosotros, o sea, ahí yo creo que para mí, nunca separarme de esa relación íntima con Él, de tener esa relación íntima con Él. Gracias, Nancita, Dios les bendiga. A ti, Ruquita. ¿Quién más? Yo sé que el Señor a todos nos ha hablado. ¿Quién más quiere compartir? Graciela. Dale, Graciela. Bueno, hoy nos damos cuenta una vez más, me refiero al Santo Evangelio, que el Señor nos habla en parábolas. Todos estos días nos ha estado hablando en parábolas, ¿cierto? Como esa explicación que Él nos da siempre. Y me refiero aquí a la red que representa como al reino de Dios. Y esto nos llama a todos sin diferencia. La red de pescadores que recoge todo tipo de peces. Asimismo, el Señor nos está haciendo ese llamado porque el Santo Evangelio es abierto para todos, ¿cierto? Entonces es lo que nos quiere decir aquí, que para Él no hay diferencia, para Él todos somos iguales porque somos sus hijos, entonces Él no ve ninguna diferencia en este caso, por eso recoge a todos los peces. Y es el juicio final se está representando aquí. Jesús nos dice que al final de los tiempos, Dios mismo separa a los justos de los que no vivieron según su voluntad. No, esto no nos dice para que nosotros nos llenemos de miedo, sino más bien como ser responsables, hacer
fidelidad a vivir como hijos de Dios con amor, fe y con buenas obras. Eso es lo que el Señor nos llama a nosotros acá. Y eso de los peces buenos, pues son los que han vivido con Él siempre, ¿cierto? Como buscando el bien, amando, perdonando y siendo fieles a la palabra, como llevando la palabra, el mensaje que Él siempre nos ha dado, porque el Santo Evangelio son ejemplos que Él nos pone y más que nos habla en parábolas para que nosotros llevemos y nos guiemos por ese camino. Y cuando nos habla de los peces malos, pues representa como que los que vivieron alejados de Dios, haciendo el daño, ¿cierto? Rechazándolo, no escuchando la palabra y haciéndole daño a las demás personas. Entonces, a eso se refiere de los peces buenos y de los peces malos. Cuando Jesús nos dice que saca el tesoro del tesoro, ¿cierto? Lo nuevo y lo viejo se refiere a los que estudian y comprenden la palabra de Dios, valoran lo antiguo, pero también lo nuevo, ¿cierto? Y nos enseña el reino de Dios, así debemos ser nosotros, personas que saben vivir con su fe, raíces y con novedad. Dice que nosotros ya debemos diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Porque no sé cómo sería nosotros haciendo lo malo y hablando de Dios, ¿cierto? Llevando esa presencia de nuestro Señor. ¿Qué contradicción sería en este caso? Entonces, eso es lo que Él nos dice. Si nosotros estamos haciendo cosas buenas es porque estamos en la presencia del Señor, obramos bien, dirigimos bien y que sea dentro de nosotros, lo que salga de nosotros debe ser todo lleno de amor, de alegría, para así mismo reflejar esa presencia de Dios a los demás. Amén. Gracias, mi Nancy. A ti, gracias. Muchas gracias. Carmencita, sigue adelante. Buenos días, Nancita, buenos días, comunidad. Bueno, a mí el Señor, comienzo con lo de la primera lectura. Esta semana, pues desde el domingo, iniciamos en el Evangelio que nos decía, y en la primera lectura era la oración, la intercesión de oración. Y pues esta semana seguimos en la oración. Moisés forma pues en eso de las moradas. Él cumple con lo que el Señor le ha impartido, le ha mandado. Entonces es una obediencia que Moisés hace al pueblo de Israel, seguir en oración en sus moradas, en seguir en la morada de cada uno. Y colocó esas bases, esos tablones y plantó plantó esas columnas. Eso es como cuando dice que la casa en el aire y la casa bien formada, plantó es este pueblo de Israel, a pesar de que había abandonado a Dios, ¿cierto? Pero en su obediencia el Señor le envió para que siguiera el pueblo de Israel, lo plantara en esta comunidad. Eso nos hace pensar nosotros también en nuestra comunidad, estar en alabanza, cuando nos pedimos en oración el Espíritu Santo, ese fuego que envía, se pide allí, se ora cuando está uno en alabanza, cuando está, que está fluyendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No dejar esa oración, como decir, esa oración ahí a medias, sino seguir uno orándole, no 10 minutos, sino 1 hora, y seguir en ese, de lo que
Moisés, de lo que el Señor a Moisés le había encomendado. Así nos lo encomienda para nosotros también. En el Salmo me gusta esta palabra, hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina, un nido donde colocar sus polluelos, tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. ¿Dónde lo encontramos en nuestra comunidad? ¿Dónde lo encontramos en nuestro corazón con Dios, en la oración? Donde vamos en nuestra Eucaristía, cuando lo vivimos. Entonces es esa casa para nosotros, encontrarnos también para llegar al reino de Dios. Y en el Evangelio, dice que lo mismo sucederá al fin del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Bueno, el Señor estamos esperando, Él llegará al final de los tiempos y los que realmente han encontrado ese encuentro personal con el Señor, pues llegaremos, no sé, todos tenemos entre pecadores, entre buenos, el Señor escogerá, ya cada uno pues tendrá ese final cuando ya llegue ese encuentro con el Señor y ya nos escogerá entre buenos y malos. Amén. Amén. Gracias, Carmencilla. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, no hay más manitos levantadas, entonces les voy a compartir mi... Gladys. Breve, Gladys, por favor, gracias. Buenos días. Buenos días. Pues a mí el discernimiento que me da Dios hoy con el Evangelio, y con el Salmo y con la lectura, a la primera lectura, y con el proceso que llevamos en estos días, es que Dios es nuestra roca, nuestra fortaleza, que a veces nosotros nos sentimos como que ya llevamos un buen tiempo conociendo de Dios, entonces ya estamos fortalecidos, ya somos, mejor dicho, duchos, en otras palabras, mejor dicho, ya somos los duros y nos las creemos todas. Pero resulta que no, en este caminar todos los días es un santo aprendizaje, todos los días es un nuevo empezar, todos los días debemos repetirnos, o yo me repito todos los días, porque la debilidad de la carne es muy grande, la debilidad de uno como ser humano es muy grande. Entonces todos los días yo siempre me tengo que decir, Dios mío, Señor, tú eres mi roca, mi fortaleza, y hoy cada día enséñame a ser humilde para poder aprender, escuchar y aceptar todo lo que venga de ti. Amén. Amén, muchas gracias. Amparito, por favor, concreta, gracias. Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Sí, es como un continuar lo que venimos viendo, pues la obediencia de Moisés, a esa obediencia el Señor es que escucha, por eso es que Él se manifiesta, la presencia de la gloria de Él se manifiesta a su pueblo, a nosotros nos permite hoy ver la gloria de Dios y la podemos ver a través de su creación, de todo lo que nos ha puesto en nuestras manos y la podemos ver esa providencia, esa redención a través de la transformación que el Señor ha venido haciendo en cada uno de nosotros. Y yo creo que cada uno podemos ver la alegría, la bondad, la paz, el amor, el servicio a los demás que el Señor ha permitido con esa transformación hacer en cada uno de nosotros. Allí en esa primera lectura fue cuando ungió a los sacerdotes para poder que ministraran. Y en el Salmo es una oración de angustia, como muchas veces nosotros hemos estado en esa angustia, en algún momento difícil, ¿y a quién acudimos?
pues a quien le tenemos confianza, al Señor nuestro Dios Todopoderoso, porque Él es el que realmente nos protege, de Él es que viene la ayuda, de Él es que es todo. Y en el Evangelio, pues sí, como lo decía, lo han dicho anteriormente, es esa parábola que Él compara, esa red que si nosotros la lanzamos, o el Señor la ha lanzado y que ha recogido, recoge de todo como la cizaña, como todo lo que ayer venía hablando, peces buenos y peces malos, y eso somos nosotros, criaturas buenas, criaturas malas, pero al final, lo dijo Gladys ahorita, al final es cuando los ángeles separará lo bueno, los justos de los injustos. Y pues los justos el Señor los guardará en su reino y los injustos pues irán a la ajena. Muchas gracias, Nancita. Dios me la bendiga. Amén. A ti, Amparito, muchas gracias. Bueno, entonces les voy a compartir mi discernimiento. Yo quiero empezar por el Evangelio, especialmente pues dando una pequeña introducción del capítulo 13. Recordemos el capítulo 13 de la perícopa que nos habla de las parábolas. De hecho, dice el sermón de las 7 parábolas. Nos habla de las parábolas, empezó a hablarnos del sembrador, del trigo y la cizaña, de la semilla de mostaza, de la levadura, de qué, de el tesoro escondido de la perla, y hoy nos habla de la red, ¿sí? Hoy nos habla de esa red que echa. Yo quiero, ustedes ya han dicho bastante, solamente quería resaltar algo de que es malo, dijo Ruquita. Cuando un pescador echa la red, él selecciona los peces, los grandes los toma, no hablemos aquí de buenos o malos, los grandes los toma y los pequeños lo vuelve y los echa. Yo creo que el Señor, mi Jesús hace eso con nosotros, nos da nuevas oportunidades, así como esos, tal vez no lo dice aquí explícitamente, pero así como ese pescador le da oportunidad a ese pececito pequeñito que cayó en la red de crecer, el Señor nos da nuevas oportunidades cada vez. Siempre, Él confía, y lo he dicho siempre, Él confía más en nosotros que en nosotros mismos. Por algo nos eligió, por algo nos tiene aquí, por algo nos ha formado y por algo nos envía, nos sigue hablando. Yo también estoy admirada de los discernimientos que cada vez dan ustedes que son más profundos, ¿sí? Son discernimientos de personas que ya llevan cierto crecimiento. En ese sentido, me quiero quedar con esta frase final, casi final del Evangelio, que dice, ¿habéis entendido todo esto? ¿Habéis entendido todo esto? Ellos respondieron, sí, que respondemos nosotros. Esa pregunta en ese momento se las hizo a ellos, ahora nos lo dice a nosotros, y yo la repito, porque para mí también va. ¿Habéis entendido todo esto? ¿Habéis entendido el sentido? No es saber qué es el reino de los cielos, no es saber que allá llegan los buenos, entre comillas, y los malos no, es que en nosotros se haya despertado esa sed de llevar mucho más gente, mucho más almas, muchas más personas a ese reino de los cielos. Como ellos respondieron que sí, yo no sé qué respondieron ustedes, yo también creo que haber entendido, Señor. Les dijo, pues bien, un escriba, entonces aquí digo yo, pues bien, para cada uno de nosotros, que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo bueno y lo antiguo, lo nuevo y lo antiguo. Nosotros vamos sacando de ese tesoro que es del Señor todo lo nuevo y todo eso incluso antiguo. Aquí no dice para qué lo antiguo, que nos sirve, porque el pasado, con el pasado ya no, con lo antiguo no podemos hacer más que aprender, perdonar, crecer. Si hemos entendido, así como entendió claritico Moisés con el Señor. El pueblo no lo entendió tanto, el pueblo más bien por momentos obedecía, una obediencia ciegas, por conveniencia, por miedo, por lo que sea, pero Moisés sí lo entendió muy bien y él sí hacía
de corazón, paso a paso, todo lo que el Señor le decía. En varias frases aquí terminan, como el Señor había mandado, como el Señor había mandado. Se repite eso en varias ocasiones, como el Señor había mandado. Y a Moisés no obedecía simplemente, él amaba hacer la voluntad de Dios, hablaba cara a cara con Dios. Y quiero resaltar de esta primera lectura especialmente esto. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada. Y esa gloria del Señor se manifestaba de día y de noche. Hoy en día la morada del Señor, como ya no la como lo hemos aprendido, somos nosotros mismos, no solo el templo de ladrillo. En el templo el espacio o lugar o el más importante es el Santísimo, donde está nuestro Señor. En nosotros el más importante es el Espíritu Santo. Somos esa morada del Señor donde Él se manifiesta su gloria. Vuelvo y quedo con esa pregunta. Y termino con el Salmo que dice, qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Yo diría también, qué deseable es que realmente a mí que me has hecho tu morada, esté digna para ti y recibirte. Y tú que tocas la puerta de mi corazón para que te abra y cenes conmigo, qué deseable es ese momento, ser esa morada del Señor. Ser esa morada, así como respetamos los templos de ladrillo, que son fabulosos, son totalmente respetables, así también respetémonos y deseemos ser esa morada del Señor, resaltando eso, resaltando que así, mira, esta primera frase que dice, mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retosan por el Dios vivo. Si tenemos ese ardor, si se consume nuestra alma por ser la morada del Señor y más aún por ser parte de esos que llevan a muchos al reino de los cielos. Es una reflexión que tenemos que hacer nosotros mismos, que el Espíritu Santo nos ayude a responder de todo corazón y más aún ayude a avivar ese fuego y más aún nos ayude a hacer a amar esa voluntad de Dios en este momento, de ser esos instrumentos de amor y que seamos muchas almas, más no solo entendiendo qué es el reino de los cielos o a qué se parece el reino de los cielos, sino llevando muchas almas a ese reino de los cielos y que muchas almas, muchas personas sean esa morada viva en la que la gloria de Dios se pueda resplandecer. Y ya para terminar y darle la palabra a Norman, quisiera hoy que preciso se recuerda la memoria de San Ignacio de Loyola, es el fundador de los jesuitas. Un apartado, una frase pequeña que me pareció muy bonita y muy apropiada para esta liturgia y para lo que yo acabo de decir. Decía, varias veces se le escuchó exclamar que si le hubiera dado la opción preferiría vivir trabajando para el Señor y la salvación del prójimo en lugar de morir de inmediato con la seguridad de la gloria eterna. Y eso lo he escuchado leyendo la historia de varios santos. Ellos ya hicieron mucho, aparentemente, humanamente hablando, en la tierra. En ese momento se les preguntó, ellos podrían morir y ya ellos allá tenían su lugar en la gloria eterna. Pero muchos de ellos respondieron, si nos dieran opción, preferiríamos vivir y seguir trabajando por la salvación de muchas almas. En ellos estaba manifestando la gloria de Dios. En ellos, en esa sed por la salvación de las almas y que nuestra alma se consuma. Y si que le podemos pedir algo al Señor en este momento, que sea eso, el consumo y esa sed y ese fuego vivo en nuestro corazón por la salvación de las almas. Muchísimas gracias. Norman tiene la palabra.
Gracias, Nancita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Sí, ya ustedes lo han dicho, estamos en el tema de la oración en esta semana. Y casi que todo lo que se nos dice conduce hacia el tema de la oración. Solo que a mí me gustaría que entendiéramos que la oración no es por la oración ni para la oración, sino que la oración va más allá. El martes, si no estoy mal, el lunes, les decía, bueno, estos días yo les decía que la oración tiene como propósito el crecimiento. O sea, si nosotros no crecemos, si no buscamos crecer, no es que no estemos haciendo nada, es que no estamos haciendo lo correcto. Sí estamos haciendo algo, pero no estamos haciendo lo suficiente. Y creo yo que nuestro gran error, más desde el contexto católico, es ese, que nosotros hacemos orar por orar. La oración es por la oración. Palabras más, palabras menos, lo hacemos por cumplimiento. Cumplo y miento. Yo creo que la liturgia de hoy, la palabra de hoy, vuelve y nos habla de ir más allá, de crecer, de avanzar. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, cuando se predica el evangelio, cuando se anuncia para todo el mundo. La idea es que todo el mundo la escuche. Buenos y malos, creyentes y no creyentes, cristianos y ateos. La idea es que le caiga a todos, que les llegue a todos. También diría yo que esa red que se echa al mar es la iglesia. La iglesia que está abierta para todos, que tiene los brazos abiertos para todos. Que acoge a todos, que ama a todos, que está dispuesta a perdonar a todos y conducirnos a todos a los pies del Señor. Cuando está llena, la arrastran a la orilla. Se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. No se trata de que miremos esto en blanco y negro, buenos y malos. No, no se trata. Como también lo decían, es que hay algunos peces que ya son aptos para comer, para consumir, y hay otros que todavía no. ¿Cuáles son los peces aptos para el consumo? Los más grandes, los más crecidos, los más maduros. ¿Cuáles son los que no son aptos para el consumo? Los más pequeños, los más inmaduros. Entonces aquí se nos está hablando de crecer, ahí se nos está hablando del crecimiento, de la necesidad, de la importancia de que un cristiano crezca en su vida espiritual, madure en su vida espiritual, avance en su vida espiritual, prospere en su vida espiritual. Me preocupa que el Señor nos esté dando parábolas. Recordemos también cuando nos hablaba la semana pasada a quién les daba las parábolas.
Señor, ¿por qué a ellos les hablas en parábolas y a nosotros no? Y le respondió, porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Amén, gloria a Dios. Claro que sí nos habla de la oración, pero nos está hablando de una persona que ora para crecer, que ora para madurar, que ora para dar cosecha, para dar fruto. No solamente ora para venir al encuentro con Dios, claro que sí, bendito sea Dios, pero el fin no es el encuentro personal con Dios, es más allá. Dios quiere que vayamos más allá, que al encontrarnos con Él aprendamos, conozcamos, alguno de ustedes lo dijo, lo amemos, lo adoremos, lo alabemos, le sirvamos, trabajemos para su gloria. Y esa imagen de que reúnen a los buenos en los cestos y tiran a los malos, claro que es una imagen de el cielo y el infierno, la salvación y la condenación. Pero entonces no son necesariamente los buenos y los malos, sino más bien son los que han crecido y los que no quisieron crecer, los que maduraron y los que no quisieron madurar, los que se les enseñó y aprendieron y dieron fruto, y los que, a pesar de que escucharon, no quisieron aprender, no quisieron madurar y no quisieron dar fruto. No es en blanco y negro, no es solamente hablar de buenos y malos y ya. Porque como Gladys lo decía, ¿quiénes son buenos, quiénes son malos? No podemos pretender nosotros autodenominarnos como buenos o como malos. Pero sí se puede saber un poco quiénes han crecido, quiénes están madurando, quiénes están dando fruto. Entonces, cuando el Señor nos habla de la iglesia, nos da varias figuras. En el caso de hoy nos da la red como iglesia. Cuando Jesús habla de que Él es el buen pastor, nos habla del redil, en donde mete las ovejas. Ese redil es figura de iglesia también. Entonces está la red, está el redil, está la vid. Cuando Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Si una rama da uvas, la poda, la limpia, pero si no da uvas, si no da fruto, si no crece, si no madura, la corta y la tira para que sea quemada. Entonces aquí tenemos es una figura de iglesia cuando se nos está hablando de la red. Y cuando se está hablando de peces buenos y peces malos, se está hablando de cristianos que crecen y de cristianos que no crecen. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Que nos quede claro entonces que bueno no es el que no rompe un plato. Bueno no es aquel que hace caso ciego a todo. Bueno no es el que cumple la ley. Ahorita lo vamos a ver en la primera lectura. Bueno es el que orando, buscando de Dios, viniendo a su presencia,
con él crece, con él avanza, con él da fruto. ¿Habéis entendido todo esto? Ahora sí. Ellos le respondieron sí. ¿Qué había tal vez en la cabecita de ellos, de los discípulos? ¿Qué había en la cabecita? Tengo que crecer, tengo que crecer, tengo que crecer, tengo que dar fruto. Tengo que dar fruto, tengo que dar fruto, tengo que salvar almas, tengo que evangelizar, tengo que orar por la salvación de las almas, tengo que traer almas a los pies de Cristo. Tengo que crecer, tengo que evangelizar, tengo que aprender para poder ser mejor predicador, tengo que aprender para poder ser mejor servidor, tengo que crecer. No era tengo que ser bueno, tengo que ser bueno, tengo que ser bueno, tengo que ser bueno y tengo que ser bueno. No, 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 no. La rama buena es la que da fruto, la rama mala es la que no da fruto. La oveja buena es la que entra al redil, la oveja mala es la que divide el rebaño. El pez bueno es el que es apto para ser comido, para ser asado, para ser sacrificado. Ese es el pez bueno, el que ya está apto para poner al fogón, para poner al fuego, para poner al servicio. El pez malo es ese pequeñito que no vale la pena. Él les dijo, pues bien, un escriba, y aquí es importante hablar porque un escriba se supone que es una persona que ya conoce las escrituras, que ya conoce la palabra, que ya ha avanzado, que ya ha caminado, pero tenía un problema el escriba, y es que el escriba estaba apegado a la ley, estaba apegado al Antiguo Testamento. Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, que se ha convertido a Jesucristo, es como un padre de familia que va sacando de su tesoro, de lo antiguo, de lo que ya sabe, de lo que ya conoce, de lo que ya aprendió, va sacando cosas nuevas. De lo antiguo, de lo que ya sabía antes, de lo que había aprendido antes, de lo que había estudiado antes, va sacando cosas nuevas. A eso se le llama renovación. De lo antiguo, hacer de lo antiguo o tomar de lo antiguo para sacar cosas nuevas y entender cosas nuevas. Nosotros no somos innovación. La innovación es que nos inventamos. A ver, hagamos algo nuevo. Vamos a traer gente, vamos a llamar gente. ¿Qué nos inventamos? Inventémonos algo. Inventémonos algo para atraer gente. Y hasta ahí llegó. No, nosotros no nos estamos inventando nada. No nos tenemos que inventar nada. Como por ahí algunas comunidades están haciendo, se están inventando como un nuevo bautismo. Sí, entonces ese bautismo de la iglesia ya no nos sirve. Ahora inventémonos una nueva consagración. A ver, consagremos a la gente a la Virgen María. A ver, consagremos a la gente a San José. A ver, consagremos a la gente a San Miguel. Y algún día yo no sé qué más se van a inventar. No, no tenemos que inventarnos nada. Lo que tenemos es más que suficiente. Pero tenemos es que renovarlo. Entonces dice Jesús que un escriba, alguien que ya conocía, que ya sabía, que ya había aprendido y que había entendido muchas cosas, pero que estaba apegado a la ley, ahora se convierte a Jesucristo y de lo que antes había aprendido y sabía, comienza a entenderlo de una manera nueva, comienza a discernirlo de una manera nueva y comienza a predicarlo y a anunciarlo de una manera nueva. Entonces no nos tenemos que inventar aquí nada. No nos tenemos que inventar más misas. La misa es la misa y no tenemos que inventárnosla. Solamente tenemos que hacer que la misa sea algo realmente que toque el corazón, que afecte, que transforme las vidas de las personas.
y no algo por compromiso o por obligación o frío y seco, parco, muerto. No. Tenemos no tenemos que inventarnos una Biblia nueva, no tenemos que inventarnos mensajes nuevos. Ya la palabra de Dios está escrita, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ya está escrito. No tenemos que inventarnos cosas nuevas. Ya todo está ahí. Tenemos es que tomarlo y renovarlo. Hacerlo de nuevo, hacerlo vivo. Cuando Jesús acabó estas palabras, partió de allí como diciendo, aquí ya no queda nada más que decir. Ahora tomemos la primera lectura. En aquellos días Moisés hizo todo ajustándose a lo que el Señor le había mandado. Fue muy dócil, muy obediente y eso es maravilloso. El día 1 del mes primero del segundo año, para ellos no es enero primero para nosotros. Para ellos era como abril más o menos. Fue erigida la morada. Moisés erigió la morada, la tienda del encuentro. Colocó las bases, bien lo decían ustedes, nuestra iglesia, que es imagen de la red, o la red es imagen de la iglesia, tiene sus bases. No nos tenemos que inventar bases nuevas. ¿Cuáles son sus bases? Bien lo dice la palabra de Dios en Efesios. La iglesia es apostólica. Esas son nuestras bases. No necesitamos más bases. No necesitamos pastores nuevos, ni apóstoles nuevos, por ahí inventados por los hombres, como lo hacen muchas iglesias evangélicas. Se inventan pastores, se inventan apóstoles. El apóstol tal era. No. Ya la iglesia tiene sus apóstoles. Puso los tablones con sus travesaños y plantó las columnas. Eso era para sostener el arca de la alianza. Montó la tienda sobre la morada y puso la cubierta sobre la tienda. Puso la cubierta sobre la tienda, como el Señor se lo había mandado a Moisés. Luego colocó el testimonio en el arca de la alianza. El testimonio eran 3 cosas: las tablas de la ley, una porción del maná y el bastón de Aarón. Sujetó los varales al arca y puso el propiciatorio encima de la arca, la tapa, con sus 2 ángeles alados y chapados en oro. Después trasladó el arca a la morada, puso el velo, el arca la llevó a la morada. El arca era el lugar donde el Señor le dijo a Moisés, allí me encontraré contigo. Como Nancy lo decía, el Santísimo en el caso del templo nuestro católico, donde está el Santísimo. ¿Cuántos de nuestros católicos van a todas las imágenes que hay en el templo menos al Santísimo? Ni siquiera saben qué es el Santísimo. Otros no dicen que es el Santísimo, sino es el Altísimo, demostrando de esa manera que no saben de qué están hablando. Calculan, idean, supongo que ahí está Dios. Puso el velo de la separación para cubrir el arca del testimonio como el Señor se lo había mandado. Cogió la tienda y la dividió en 2. Entonces estaba la parte del Santísimo y la parte santa, pero afuera también había un lugar llamado los atrios. Entonces, miren lo que pasó aquí. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro. Descendió la nube y cubrió la tienda del encuentro. Y eso era un signo, esa era una señal. Cuando la nube desciende, ahí estoy yo les voy a hablar, yo les voy a dirigir. Señor de la gloria. Eso es una figura de lo que iba a suceder a partir de Pentecostés con nuestra iglesia. Descendió el Espíritu Santo. Los judíos hoy en día todavía no entienden eso. No saben que así como sobre la tienda de ellos descendía la nube, hoy sobre la iglesia y desde Pentecostés para acá descendió el Espíritu.
Y por eso nosotros tenemos que seguirlo pidiendo y pidiendo y pidiendo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y la gloria del Señor llenó la morada. Bien lo dijeron ustedes, 1 Corintios 3:16. Ahora nosotros somos templos del Espíritu. ¿Acaso no saben que son templos del Espíritu y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y la gloria del Señor llenó la morada, como llenó el monte Sinaí, como llenó el rostro de Moisés. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro porque la nube moraba sobre ella y la gloria del Señor llenaba la morada. Cuando la nube se alzaba de la morada, los hijos de Israel levantaban el campamento y todas las etapas, en todas las etapas. Pero cuando la nube no se alzaba, ellos esperaban hasta que se alzase. Entonces, cuando la nube se levantaba, era signo de que podían avanzar. Cuando la nube descendía, tenían que quedarse quietos. Eso significa obediencia. ¿Pero obediencia a qué? Pregunto yo, ¿en qué parte de la ley? Los que les gusta tanto hablar de la ley, los que les encanta obedecer la ley mosaica, la ley del Antiguo Testamento, ¿en qué parte de la ley Dios ordena o manda que eso tuviera que ser así? En las 613 leyes judías, ¿en qué parte dice eso? O aún en el Antiguo Testamento, ¿en qué parte dice que Dios ordenó que tenía que hacerse de esta manera? En ninguna parte, mis hermanos. Pero si alguno me lo quiere compartir a través de mi WhatsApp 310-554-3814, yo se lo recibo con mucho gusto. Aquí no era una obediencia a la ley, aquí era obediencia a Dios, era obediencia al Espíritu. Ellos entendieron que cuando había que marchar, la nube se levantaba y ellos levantaban la tienda y marchaban. Fue por entendimiento, no por obediencia. No por obediencia ciega, por entendimiento, por comprensión, por convicción. Pero cuando la nube se alzaba, ellos esperaban hasta que se alzase. De día la nube del Señor se posaba sobre la morada y de noche el fuego en todas sus etapas, a la vista de toda la casa de Israel. Y a mí como me gustaría que nosotros, que en cada grupo de oración, que en cada comunidad, que en cada Eucaristía, que en cada celebración de sacramento, pudiéramos percibir ese descender de la gracia del Espíritu. Pero también tendríamos que comprender ese ascender del Espíritu, porque eso nos está diciendo hay que marchar, hay que avanzar, hay que trabajar, hay que hacer, no hay que quedarse quietos, no hay que quedarse cruzados de brazos. Hay un tiempo para descansar, pero hay un tiempo para trabajar. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Igual que en el Salmo lo dice, Señor, nosotros anhelamos tus moradas, anhelamos morar en tu presencia, anhelamos habitar en tu presencia. Pero hoy entendemos, Señor, que tu presencia se manifiesta para que nosotros también obedezcamos, para que también o nos detengamos o avancemos. Señor, yo te entrego nuestra iglesia hoy, yo te entrego las comunidades, te entrego los grupos de oración, te entrego esta bendita renovación católica carismática. Te pido que nos muestres claramente cuándo te estás levantando para nosotros también levantar la morada y avanzar contigo, avanzar en la evangelización, avanzar en la misión, avanzar en el servicio. Danos la inteligencia para descubrir cuándo nos tenemos que quedar quietos, cuándo tenemos que callar, cuándo tenemos que esperar, cuándo es tiempo de orar y cuándo es tiempo de servir. Danos esa gracia, Papá Dios. Te pido por toda mi iglesia, Señor, para que podamos entender esos signos tuyos. Y te pido, Señor, para que sean más los momentos en que la nube se levante y la iglesia avance y crezca y dé fruto para tu gloria, trayendo ovejas al redil, haciendo que las ramas den uvas, lanzando la red para pescar y para pescar peces crecidos, maduros, aprendidos, formados,
que sean capaces de entregar su vida por la iglesia, por el servicio, por el evangelio. Ayúdanos, mi bendito Dios. En tus benditas manos nos colocamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con la gracia del Espíritu Santo nos llenemos de ese amor y sigamos buscando esas almas que Dios quiere, para que sigamos perfeccionándonos para tener la gracia de Dios y estar atentos a su llamado. Amén. Amén. Para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos seguir creciendo, robusteciéndonos en el conocimiento y en el amor. Amén. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo escuchemos su voz, podamos seguir atendiendo a su llamado, podamos seguir siendo obedientes y también enamorando a muchas ovejas más para traerlas a su redil. Amén. Amén. Para que el Espíritu Santo nos siga iluminando, nos siga tomando ese discernimiento cada día, esa sabiduría, y seguir renovando desde el bautismo cada día ese Espíritu Santo que recibimos desde ese momento. Amén. Amén. Para que el Espíritu Santo sea cada día más enseñándonos a orar, que cuando oramos recibamos ese don del Espíritu Santo, esa unción, y podamos interiorizarlo tanto en nosotros mismos, que todo el que esté al lado de nosotros nos vea y seamos reflejo de Dios nuestro Señor. Amén. Amén. Para que nunca nuestra iglesia se estanque, para que nunca nuestro servicio se estanque, para que nunca nuestros frutos se sequen, sino que al contrario podamos dar fruto en abundancia. Padre Celestial, en tus manos dejamos esta liturgia. Te pedimos que seas tú abriendo puertas, tocando corazones, que la podamos vivir, que podamos a través de ella ser transformados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, ¿ustedes les gustaría dar fruto? ¿Ustedes les gustaría crecer? ¿A ustedes les gustaría que la palabra de Dios pudiera de verdad hacerse vida en nosotros? Los invitamos a los grupos de oración. Ahí seguimos aprendiendo, creciendo, formándonos. Es ahí en donde nos vamos consolidando para poder ser misioneros. Entonces, los lunes en Subia por la tarde, en Fusa por la noche, los martes. A partir de esta próxima semana, vamos a cambiar de locación del grupo del Ricaute. Ya no vamos a estar en el Ricaute, pero todavía no estamos seguros a dónde vamos a ir a parar. Entonces, por ahora, sepan que los martes tenemos grupo de oración, pero probablemente, vamos a cambiar la localidad. El miércoles estamos en San Cristóbal, parroquia de San Cristóbal. El jueves estamos en Castilla. El viernes estamos en Arborizadora Alta, en la parroquia del barrio Potosí. Los viernes en la noche estamos en Bosa, Piamonte, y los sábados en la mañana estamos en el norte, en Mirandela. No se les olvide eso. Todos los días a las 3 de la tarde hacemos el Santo Rosario. Le pedimos a Papá Dios que nos ilumine, que nos bendiga, y ojalá que cuando oremos por la iglesia le pidamos al Señor que haga que nuestra iglesia no se estanque, sino que sea una iglesia en movimiento, una iglesia en acción, una iglesia misionera. Por último, les agradecemos y quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a todos los hermanos que ofrendan y que diezman a través del NECI, a través de los grupos de oración, para que esta misión no se estanque, para que sigamos avanzando, para que sigamos creciendo, para que sigamos compartiendo tu palabra, Señor. Bendice, Padre de la gloria, a todos los oferentes. Bendice a todos aquellos que se esfuerzan para poder apoyar y respaldar a través de su economía y a través de este NECI la obra. Amén.
Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. No se les olvide 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Que Dios los bendiga. Felicidades. Amén.